capítulo 1 vamos a leer solo el versículo 1 y ahí vamos a entrar. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y la gloria y la alabanza. Espíritu Santo, pon tus palabras en mis labios y que estos estudios a través de este hermoso libro sea de bendición y edificación, no solamente para nuestra iglesia, sino para todos aquellos que en otros lugares lo van a escuchar por la radio, por video. Y Padre, a ti te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, obviamente, con el versículo 1, no tenemos ninguna duda quién fue el escritor de este libro, ¿no? Pablo. Y a mí me encanta lo que dice aquí Pablo en el primer versículo, como que él quiere aclarar algo desde el principio. Él quiere aclarar algo y dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así que una de las cosas que Pablo quiere hacer inmediatamente es dar sus credenciales. En otras palabras, esta persona que está delante de ustedes escribiendo esto no fue nombrado ni elegido por hombres, sino fue elegido por el mismo Señor. Y esto es importante, porque especialmente en estos tiempos que hay tantos llamados apóstoles, estamos viviendo en un tiempo, en mi opinión, un poco peligroso, porque Cristo mismo dijo que en los últimos tiempos muchos falsos cristos y falsos apóstoles iban a surgir. Y no todo el mundo, la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no nos debe sorprender que sus ministros también se disfrazan como ángel de luz. Y hoy en día vemos que muchas personas se llaman apóstoles. Lo oímos por la radio, el apóstol fulanito de tal. Se oye de campañas del apóstol fulanito de tal. Y yo me pregunto, ¿quién nombró esos apóstoles? ¿Quién nombró esos apóstoles? Porque los apóstoles de la Biblia los nombró nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Lo nombró nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tiene que aclarar, el apostolado no es cualquier ministerio. No es como el pastor o un maestro, un evangelista. Porque la Biblia dice que la doctrina de la iglesia, y la iglesia es fundada sobre la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles y profetas, Cristo siendo la piedra principal o angular. Entonces, sabemos que toda casa, todo edificio, lo primero que se pone para edificar es el fundamento. Y ya después que se pone el fundamento, entonces se levantan las paredes, el techo. Y las paredes y el techo, y una casa se puede adornar y quitar una pared, poner otra pared, pero el fundamento siempre sigue siendo el mismo. Nosotros, nuestra doctrina, nuestra creencia está fundada sobre Cristo y la enseñanza de los apóstoles y profetas. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Cielo y tierra pasarán, mas Jesús dijo: mis palabras no pasarán. ¿Verdad? La palabra de Dios es nuestro fundamento. Y esta palabra fue escrita por hombres escogidos por el Señor, inspirados por Dios, para poder darnos este hermoso libro que llamamos la Biblia. Biblia, que significa más de 2 libros. Creemos que la Biblia es la inspirada, infalible, autoritaria palabra de Dios. ¿Qué significa todo eso? Creemos que la Biblia tiene toda autoridad, que no falla, que no cometa error, que tiene autoridad. Y esto fue escrito ¿por quiénes? Por hombres y mujeres, hombres inspirados por Dios. Y también encontramos aquí mujeres que Dios usó tremendamente para su honra y para su gloria. Entonces siempre tiene que haber un fundamento. La fe, nuestra fe tiene que tener un fundamento. Si cualquiera puede venir y añadirle, imagínense qué confusión. Tiene que haber un fundamento. Y el fundamento es Cristo y los apóstoles y los profetas. Creemos, nuestra iglesia cree que hay apóstoles hoy, pero no los apóstoles que los hombres han establecido, no los apóstoles que ciertas organizaciones han establecido. Nuestros apóstoles son los de la Biblia. Aleluya. Estos son nuestros apóstoles.
siguen siendo meentes, siguen siendo los mismos apóstoles de la iglesia primitiva y del primer siglo, siguen siendo nuestros apóstoles para hoy. Nosotros no necesitamos más apóstoles. Mira, hermanos queridos, si con la revelación que ya tenemos nos cuesta cumplirla, cuánto más hoy en día que se levantan tantas personas que dicen que son apóstoles. Yo digo, ¿quién los estableció? ¿Quién los puso? Porque dice el apóstol Pablo, recuérdense que muchos cuestionaban del apostolado del apóstol Pablo. Muchos lo cuestionaban. Bueno, ¿quién puso a este de apóstol? Amén. Porque recuérdense que habían 12 apóstoles. Uno traicionó al Señor, quedaron 11. Y después, en el aposento alto, se volvió a añadir el número 12, el 12º, que era Matías. Pero yo les voy a ser sincero. Yo creo que el apóstol Pedro se adelantó. En mi opinión, yo creo que se adelantó. Yo creo que, recuérdense que cuando el 12º apóstol fue nombrado antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre la iglesia. Fue una reunión que tuvieron y dijeron, bueno, necesitamos un 12º apóstol, y tiene que ser alguien que caminó con el Señor y que conoció el ministerio del Señor, y ahí tiraron suertes y cayó Matías. Pero en mi opinión, el 12º apóstol, el que el Señor eligió, fue el apóstol Pablo. En mi opinión, ese era el apóstol que el Señor había elegido. Y ahora encontramos, hermanos, que Pablo dice, a mí nadie me puso Dios. Esto es importante, porque saben que uno que está en el ministerio, una de las cosas que uno tiene que tener mucha seguridad es quién lo puso a uno donde uno está. Porque si tú no sabes quién te puso, sabes que cuando uno no está seguro si fue el Señor el que te puso, entonces es fácil colgar los guantes, entonces es fácil desanimarse y dejar de hacer lo que uno está haciendo. Entonces, si el hombre es el que te elige, entonces, ¿de qué sirve eso? Yo no quiero que a mí me elija el hombre, yo quiero que Dios sea el que me elija. Yo quiero estar seguro de que mi llamado, que la unción, que el respaldo que tengo, no viene de hombres, viene de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, ¿cómo es que el apóstol Pablo comprueba esto? Bueno, ahí mismo en Gálatas, vamos a ir al versículo 11, abran sus Biblias. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 1, vamos a brincar 2 versículos, ya entraremos en los otros, pero vamos a brincar, porque aquí en el versículo 11, Pablo nos habla acerca del ministerio que él recibió del Señor, no de los hombres, y dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho más de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Esto que yo les he encomendado y lo que les he enseñado, eso no me lo reveló ningún hombre, eso me lo reveló el Señor. Porque recuérdense que yo antes era fariseo de fariseos. Recuérdense que yo antes era celoso, asolaba a la iglesia. En otra parte de la Biblia dice que él hacía renegar, que él hacía a los cristianos, a los creyentes, renunciar su fe bajo gran persecución. Él fue instrumento de poner a los hijos de Dios en cárcel. Era tremendo el apóstol Pablo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Qué lindo, ¿verdad? Dice Pablo, a mí Dios me llamó por su gracia. Porque de verdad que acuerdo a mi conducta, aunque acuerdo a la ley era irreprensible, pero, aunque era irreprensible de acuerdo a la ley, yo perseguía a la iglesia. Fue a los pies de Saulo de Tarso que pusieron los vestimentos de Esteban después de haber sido apedreado. Y dice él, cuando Dios le agradó apartarme desde el vientre de mi madre, él reconoció que él tenía un llamado desde el vientre de su madre, pero desafortunadamente él estaba equivocado. ¿Saben que en el mundo hay mucha gente sincera,
pero están sinceramente equivocados. Esos testigos de Jehová que llegan a tu casa y te tocan la puerta, no son malas personas. Esos mormones que vienen a ti vestidos de camisa blanca y corbata y llegan a la puerta de tu casa, no son malas personas. Son gente sincera, pero están sinceramente equivocados. El mundo está lleno de gente muy religiosa y muy sincera. Oh, cuántas iglesias no están llenas de gente que se postran delante de una imagen y le piden a esa imagen y le encienden velas a esa imagen y son devotos y tienen velas. Ahora cuando estuve en Guanajuato, entré en una iglesia y allí en la iglesia vi un hombre postrado delante de una imagen y se veía la devoción de ese hombre. Se veía que él le pedía con tanto fervor a esa imagen. Es sincero. Hay mucha gente sincera, pero desafortunadamente, como nos dice la palabra de Dios, de Apolos, que era un gran predicador, un hombre sincero, pero estaba sinceramente equivocado y tomó Priscila y Aquila para que pudieran enseñarle el camino mejor. Hay mucha gente sincera que aman a Dios a su manera. Pero la cosa es que no se puede amar a Dios a su manera. Hay que amar a Dios como Él dice en su palabra que tenemos que amar. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto no es un asunto de yo voy a creer en Dios como a mi manera. Y que hay muchos caminos. Había un dicho anteriormente: hay muchos caminos a Roma. Podrá haber muchos caminos a Roma. Quizás pueda haber muchos caminos a McFarland. Puedes ir por el 43, puedes ir por el 99, puedes ir por el 65, puedes venir por aquí atrás. Hay muchas formas de llegar a McFarland, pero al cielo solamente hay un camino, que es Jesucristo. Es Jesucristo. Y no solamente Jesucristo a tu manera, sino el verdadero Jesucristo. Porque dice el apóstol Pablo que hay muchos que predican a otro Jesús, que no es el Jesús de la Biblia. Los mormones tienen su propio Jesús, los testigos de Jehová tienen su propio Jesús, los hindúes tienen su propio Jesús, aún los musulmanes tienen su propio Jesús. Dicen que Jesús es un gran profeta, un gran... los de la nueva era creen que Jesús fue un gran maestro. Hay gente que cree en Jesús, pero a su manera. Pero hay que creer a Jesús como lo enseña la Biblia. Los apostólicos son muy devotos, son muy pentecostales. Oh, te hablan en lengua y cuántas cosas. Pero ellos creen en un Jesús que no tiene padre. Porque ellos creen que Jesús y el Padre y todo el mundo es igual. Mas la Biblia hace una distinción entre el Padre y Jesucristo, que lo vamos a ver más adelante. En el versículo 1, claramente, el apóstol Pablo hace una distinción entre el Padre y el Hijo. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero desafortunadamente tienen un concepto equivocado de quién es Jesús. No es simplemente creer en Jesús, es tener un concepto bíblico, una revelación clara de quién es el Jesús de la Biblia, el que puede salvar tu alma. Y Pablo era un hombre devoto, pero Pablo era un hombre que creía en Dios. Pero para él Jesucristo era un falso profeta. Para él Jesucristo era un camino erróneo, equivocado, errado. Pero el Señor en su gracia, porque es la única forma que tú y yo nos podemos salvar, por su gracia. No hay otra forma. Y Pablo lo aclara, que fue por su gracia que fue llamado. Versículo 16: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles o paganos. Y no consulté, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2, verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a ti. ¿Por qué Pablo nos da toda esta información? ¿Por qué Pablo nos da todo este trayectorio? Miren el seminario del apóstol Pablo, siendo un erudito de la ley, que conocía la palabra de Dios del Antiguo Testamento.
Pero Pablo nos está dando un trayectorio de más de 15, 16, 17 años. Y nos está diciendo, durante todo ese tiempo, yo no estuve ahí tratando de aprender de nadie. El Señor fue el que me estuvo ministrando. Fue el Señor el que se estuvo revelando mi vida y enseñándome estas cosas que yo le predico. Ciertamente, si el apóstol Pablo hubiera sido indoctrinado por los mismos apóstoles de nuestro Señor, quizás su concepto bíblico hubiera sido diferente. Quizás él mismo hubiera terminado así como algunos de los apóstoles, porque no fue hasta el capítulo 15 de Hechos donde Pablo y Bernabé se aparecen en el concilio de la iglesia de Jerusalén, donde estaba Cefas, que era Pedro, donde estaba Juan y Jacobo, que él se reúne con ellos para revelarles a ellos como el Señor lo estaba usando a él entre los gentiles. Pero eso tomó un gran periodo. A veces nosotros leemos la Biblia y parece que estamos hablando de minutos, de horas y de días, y estamos hablando de un periodo de años. Ya cuando Pablo llega a Hechos capítulo 15, delante del concilio, ya le había dado un completo viaje misionero y había establecido todas estas iglesias en Galacia. Y él predicaba la gracia de Dios, y la doctrina que tenía el apóstol Pablo no se la reveló hombre, se la reveló el Señor Jesucristo, el mismo Señor. El mismo Señor tuvo reuniones con Pablo, donde el Señor Jesús le impartió a él esta hermosa doctrina de la gracia de Dios. Tremendo. Me imagino si el apóstol Pablo se hubiera instruido, se hubiera reunido, hubiera tomado un seminario con Jacobo, con Pedro, con Juan y los apóstoles que estaban presentes. Me imagino que él hubiera pensado igual que ellos, que sí, uno es salvo por gracia, pero también tiene que cumplir la ley, que uno es medio judío y medio cristiano. Aunque uno es cristiano, de todas maneras hay que guardar el sábado. Aunque uno es cristiano, también hay que circuncidarse. Aunque uno es cristiano, tiene que guardar ciertas cosas de la ley. Es una combinación, una mezcla. Pero el Señor Jesucristo claramente le revela a Pablo que no es así, que ese no es el asunto, sino que es por gracia y solo por gracia. Y claro, esa doctrina de la gracia para los cristianos de aquel tiempo no era fácil, porque esa era la iglesia primitiva. Estaban saliendo del judaísmo, judíos de arranca-pescuezo, judíos de hueso colorado, y de repente ahora no tengo que cumplir con el sábado, reunirnos el domingo, no me tengo que preocupar de circuncidarme o no tengo que vivir bajo la ley, sino bajo la gracia. Y para ellos esto era algo difícil, y tristemente para muchos hoy en día están en el mismo asunto. Muchos cristianos que todavía están atados a la ley, muchos cristianos que no están disfrutando la plenitud de la vida en Cristo, porque tienen un pie en el Antiguo Testamento y tienen un pie en el Nuevo Testamento. Personas que predican más del Antiguo Testamento que predican del Nuevo, y tristemente desde el púlpito se predica condenación, se predica tanto del pecado y condena y tanto del pecado que la gente no sabe la bendición que tienen en Cristo, que el Cristo nos libró de la maldición de la ley, que ya nosotros no hay condenación para los hijos de Dios, que nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que nosotros podemos caminar en libertad en Cristo Jesús, y nosotros no somos ningunos tontos. Tú sabes que aquellos que critican nuestra doctrina, que dicen, bueno, ustedes que creen salvos, siempre salvos, y sí, yo creo que somos salvos y siempre salvos, porque mi salvación no es mía, es de Dios. Amén. Y nos critican, y dicen, no, pues, imagínense, si se predica que la salvación no se pierde y se predica en la gracia, entonces todo el mundo puede hacer lo que le da la gana y vivir como le da la gana. De todas maneras tú vas a ir al cielo. Bueno, si tú piensas así, entonces tú no tienes el Espíritu Santo. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es nos redarguye. Es más, que la gracia de Dios nos enseña a vivir una vida consagrada a Dios. La gracia no es una excusa para vivir como nos da la gana, pero sabemos que por la gracia, aun cuando fallamos, estamos bien con Dios, que no perdemos nuestra salvación, que el Señor no nos borra de su presencia. Eso es lo bueno de saber que tenemos esa maravillosa gracia en el Señor. Y nosotros no somos tan tontos en pensar que yo puedo vivir mi vida como me da la gana y que me va a ir bien. Porque sabemos que el pecado tiene consecuencias. ¿Sí o no? Quizás
tu pecado no tiene nada, no tendrá que ver con tu posición en Cristo. Quizás el pecado mío y el tuyo no tiene que ver con tu posición en Cristo. Tú eres hijo de Dios. Pero de que te afecta, claro que sí. Porque el pecado tiene consecuencias. Porque si tú siembras a la carne, vas a cosechar de la carne. Obviamente el pecado tiene consecuencias. Obviamente todos tenemos suficiente cerebro para saber de que hay cosas que no debemos de hacer, que hay cosas que debemos evitar, porque no son buenas para nosotros, no son buenas para nuestro prójimo y no glorifica a Dios, ¿sí o no? No tiene uno que ser científico para saber, uno no tiene que ser Einstein para saber eso. Es simplemente la lógica. Y como hijos de Dios hay un deseo en nosotros de agradar a Dios. Aun cuando caemos, fallamos, la regamos o quizás estamos luchando con alguna área de nuestra vida, en lo más profundo de nuestro corazón como hijos de Dios, hay un verdadero deseo de hacer las cosas bien delante de Dios, de agradar a Dios, de servir al Señor, de serle fiel a Dios. Nos caemos 20 veces, pero esas 20 veces que nos caemos, las 20 veces nos levantamos con un nuevo deseo de hacer las cosas bien delante de Dios, porque tenemos al Señor en nuestra vida. Así que no es porque creamos en la gracia de Dios y creamos en la seguridad de la salvación, no quiere decir que yo ahora, bueno, como soy salvo, pues me voy para el mundo y voy a hacer lo que me dé la gana, porque de todas maneras no pierdo la salvación y puedo vivir como me da la gana. No, porque dice la Biblia que por sus frutos se conocerán. Si en tu vida no hay frutos de arrepentimiento, si en tu vida no hay frutos de Dios, y todo en tu vida te dice ser cristiano, pero todo en tu vida no se muestran los frutos del Espíritu Santo. Y cuando estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo, no estoy hablando de que si te pones un velo en la cabeza, de que si no te pones pantalones te quitas el pantalón. Hello, no estoy hablando de eso, porque hay mucha gente que por fuera son muy rectas, que se visten muy, muy lindo y muy decentemente. Y quizás su comportamiento, déjenme decirle que hay mucha gente en el mundo decente que no cree ni en Dios. Eso no es lo que te salva. Estamos hablando de la transformación que hace el Espíritu dentro de nosotros. Estoy hablando del fruto del Espíritu, que vamos a estudiar eso más adelante. Amor, paz, mansedumbre, templanza, esas cosas tan bonitas de los frutos del Espíritu, fe. Esas son las cosas que nos muestran. ¿Saben cuál es la evidencia más grande de que tú y yo estamos en la fe de Cristo? ¿Saben cuál es? Conocerán que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Amén. Hello. Y a veces vemos personas que son muy rectas en su conducta y tienen resentimiento, odio, crítica, chisme, orgullo, vanagloria, como el fariseo que Cristo da ese ejemplo. El fariseo que entra en el templo y dice: bueno, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy todo mi tiempo, y Señor, mi comportamiento de acuerdo a la ley Señor, llevo las cosas rectamente. Y ahí estaba el publicano tirado en el piso diciendo: ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y dice el fariseo: qué bueno que yo no soy como ese. Y las iglesias están llenas de gente así. Las iglesias están llenas de gente así, que miran al otro y dicen: qué bueno que yo no soy como ese. Qué bueno que yo no soy como ese pastor. Yo soy un pastor recto, santo, puro, perfecto. Yo no quiero un blanquillo. Qué bueno que yo no soy como ese pastor de ahí de Iglesia Azul. Dios mío, guárdame. Pero ¿sabes qué? El que conoce los corazones es el Señor. Y el que Dios y el que pone es Dios, no el hombre. Y el que pone es Dios, no el hombre. Yo temo por algunas personas. Yo temo por algunas personas porque yo sé quién me puso a mí aquí. Pero yo temo por algunos que no los puso Dios, los puso los hombres. Los hombres los eligieron. Yo temo por eso. Porque por lo menos yo tengo la seguridad de quién me puso. Mejor que tú tengas la seguridad de quién te puso. Que haya sido el Señor y no la elección de personas que dijeron: tú vas a ser nuestro líder. Hello. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Entonces Pablo da estas credenciales, porque es importante que quede claro que todo lo que él va a decir no se lo reveló carne y sangre. Y dice el apóstol Pedro en una ocasión cuando Cristo preguntó: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y Pedro dijo: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y dijo Jesucristo: bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cuando lo que el Señor nos lo revela Dios! No es algo que aprendimos, lo leímos en un libro o nos lo dijo otra persona, sino que el Espíritu Santo, a mí me encanta, es una de las cosas maravillosas, una de las formas que uno, aún como ministro, sabe que uno es inspirado por Dios, es cuando tú estás orando y el Espíritu Santo te revela el mensaje, lo que Él quiere que tú prediques, y estás meditando en la Escritura y el Espíritu Santo te da esa rema de Dios, esa revelación de la palabra, y te habla, y tú sabes que es el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que a veces el Espíritu Santo me ha revelado, que después oigo otro predicador confirmar lo que había dicho yo, o me meto a estudiarlo y después me lo estudio y me doy cuenta que eso no lo inventé yo, eso lo inventó el Espíritu Santo, porque eso ya está escrito. Pero eso no, déjame decir una cosa, yo muy pocas veces cuando me preparo para un mensaje me ando metiendo yo a leer comentarios y esto y lo otro para ver. Yo siempre oro y le digo que yo le pido al Espíritu Santo revelación, que Él me inspire. Primero que Él me inspire, y ya después que yo siento lo que el Espíritu Santo me ha revelado, entonces voy y lo confirmo y digo: mira, estoy donde debo estar. Porque ¿saben qué, hermanos queridos? Yo tengo una responsabilidad delante de ustedes. Yo tengo una responsabilidad delante de ustedes. Mi responsabilidad es predicarle la verdad de Dios. Porque dice el apóstol Pablo que él predicando termine siendo el anatema. En otras palabras, un médico, fíjense que la responsabilidad que yo tengo con ustedes es grande. Porque un médico puede fallar en su diagnóstico y lo único que mata es el cuerpo. Y puede ser que tú te quedes muerto en la cama, allí en un hospital. Pero yo tengo una responsabilidad aún más grande que cualquier cirujano, porque yo estoy lidiando con tu alma y las almas de los hombres. Si yo les predico algo equivocado, eso puede costarte a ti el alma tuya. Ponte a pensar. Por eso es que yo soy muy bíblico. Por eso es que ustedes noten que cuando yo predico, siempre predico confirmándolo con la palabra. ¿Ustedes no ven? A veces llego aquí con la Biblia y tengo mi Biblia dividida en tantas porciones bíblicas, y todo lo que yo predico trato siempre de apoyarlo con la Biblia y no un texto fuera de contexto para hacer un pretexto, sino un texto en su contexto, y asegurarme que lo que yo voy a compartir con ustedes no es mi opinión, sino es la opinión de Dios. La opinión de Dios. Y por eso que yo predico este tema de la gracia con tanta convicción y tanta certeza, porque eso no lo inventó el pastor Luis Bustillo. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo y a sus apóstoles. Eso es Biblia. Eso es Biblia. Y es más, aquí no hay ningún cacique, ni ningún Fidel Castro, ni nadie controlando la vida de ustedes. Nadie. Yo creo que el pastor que ustedes tienen es la persona menos controladora que ustedes van a conocer. Yo no me meto en la vida de ustedes. Yo no los fuerzo a ustedes a hacer nada. Los dejo que ustedes, entre ustedes y Dios. Yo no soy el papá de ustedes. El papá de ustedes es Dios. Y el mío también. Yo respeto la inteligencia de ustedes. Yo respeto que ustedes tienen suficiente inteligencia para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y se les da esa libertad para que usted pueda tener esa libertad. Nadie se le controla. Usted tiene todo derecho de que si en algún día yo me paro aquí y predico algo que usted dice: ¿a dónde está eso en la Biblia? Usted tiene todo derecho de pararse ahí y decir: pastor,
Usted está diciendo algo, muéstremelo en la palabra, porque yo no he oído eso. Ese es el problema de mucha gente, que son stupid shit, ovejas tontas, que se dejan llevar por lo que le enseñan. Y uno se deja llevar. Tú no te dejas llevar. Tú no te dejas llevar ni por lo que yo predico. Confírmalo, como hicieron los bereanos, que escudriñaron las escrituras para ver que lo que se les estaba enseñando, y Pablo lo que les estaba enseñando, era la verdad de Dios. Porque tiene que ver con tu alma. Esto no tiene que ver con qué papel de inodoro voy a comprar yo. Esto no tiene que ver con qué clase de carne voy a comprar o qué cereal no voy a comer. Esto tiene que ver con tu alma, con tu destino espiritual. Por lo tanto, no es simplemente ahí sentarte y decir, no, bueno, pues si el pastor lo dice, debe ser. No. ¿Sabes qué? Yo hasta cierto punto doy gloria a Dios que soy tan humano de que ustedes no me ven a mí como ningún superhombre, que ustedes no me ven a mí como ningún super nada. Un ser humano igual que ustedes que predica la palabra de Dios. Y por lo tanto, lo mejor, ¿saben cuál es la bendición más grande de esta iglesia? ¿Saben cuál es la bendición más grande de esta iglesia? Que ustedes no tienen sus ojos puestos en este hombre. Ustedes están aquí porque tienen sus ojos bien puestos en Cristo. Yo sé que hay personas por ahí que les pueden decir, no, ustedes sigan a Agustín. Ustedes no sigan a Agustín. Si ustedes siguieran a Agustín, no estuvieran aquí. Si ustedes, no, y muchos que no siguen a Agustín, por eso que no están aquí. Ustedes no siguen a Agustín. Ustedes siguen a Cristo. Amén. Ustedes siguen a Cristo, como lo sigo yo, con mis defectos, arrastrando la pata, levantándome y cayéndome, con mis fallas y errores como ser humano. Pero ¿sabes qué? Yo amo a Dios con todo mi corazón. Amén. El día que me entierren ustedes, te pondrán en mi tumba. No era perfecto, pero amaba a Dios. Amén. Yo nunca he dicho que soy perfecto, ni trato de ser perfecto, ni trato de impresionar a nadie. No soy impresionante. Soy un hombre igual que usted. Simplemente que mi llamado y mi unción es para predicarles la palabra. Pero yo se las predico de todo corazón. Y ustedes tienen sus ojos bien puestos en Cristo. Por eso es que Dios bendice esta iglesia. Porque ustedes saben a quién siguen. No siguen a este hombre. Siguen al Señor. Y ustedes saben que su pastor, con todos sus defectos que tiene, es transparente, es claro, es directo. Y es el primero en admitir que si algo predica, y es el primero en admitir de que si ahí está fallando, él dice, ahí yo estoy fallando. Y todos estamos luchando para glorificar a Dios. Pero cuando yo les predico, hermano, yo les predico con la palabra. Porque a mí me interesa mucho la salvación de su alma. Y la mía también. Y por eso que para Pablo, y con esto ya termino, y por eso que para Pablo era tan importante, por eso que para Pablo era tan importante, que entendiéramos sus credenciales, que entendiéramos, porque tú sabes qué, a Pablo lo criticaban mucho, a Pablo, los otros apóstoles como que lo miraban, bueno, Pablito, tú sabes. El mismo Pablo dice que él era el menor de los apóstoles, de todos los apóstoles era el menor de todos. Cuando en mi opinión es el más grande de todos. Ninguno se comparaba a Pablo. Yo soy Paulino hasta la pared de frente. Paulino hasta la pared de frente. Porque yo creo que el apóstol Pablo sí entendió claramente de qué se trataba este asunto de la salvación, que es por gracia. Y solo por gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Y hermanos, no piensen, yo sé que miren, en la iglesia hispana hay tantas iglesias que creen diferente a nosotros. Y hasta cierto punto, en muchos círculos cristianos, en muchos círculos cristianos hispanos, su pastor es como un hereje. Porque predica la gracia de Dios. Pero en los círculos de los negritos y los americanos, los herejes son ellos. Porque usted escuche a cualquiera de esos. Si usted entendiera inglés, usted pudiera oír a Joseph Prince, pudiera oír a Clefto Dollar, pudiera oír a T.D. Jakes, pudiera oír a los mensajes de los predicadores de Calvary Chapel. Y muchos. Y créanmelo. Mira, hermano, la doctrina que yo aprendí no solamente me la reveló el Señor, sino yo me crié
como pastor, aunque predico en español, pero yo me crié a los pies de J. Vernon McGee. Yo me crié a los pies de Charles Swindoll. Yo me crié a los pies yo me crié a los pies de el pastor de Calvary Chapel, Chuck Smith. Yo me crié a los pies de estos pastores que predican y predicaban lo mismo que yo les estoy predicando a ustedes. Gracias a Dios que yo no me crié a los pies de un Gigi Ávila. Respeto al ministerio de Gigi Ávila, que Dios lo bendiga y lo guarde allá en el cielo. Y ciertamente fue un hombre muy usado por Dios en el área de la sanidad, pero por favor, que no enseñe la palabra. Porque en mi opinión, reservo mis opiniones acerca de la doctrina que él le inculcó a muchas almas. Pero yo les puedo decir que la doctrina de nuestra iglesia es igual que la doctrina de muchas iglesias americanas y de negrito. Es la iglesia hispana que está contaminada con el legalismo, tristemente. La iglesia hispana, que Dios ore mucho por la iglesia hispana. Ore mucho para que el Señor nos libre de todo eso. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Puesto de pie, amado. Yo sé que algunos de esos predicadores que mencioné, usted dice, ¿quiénes son esa gente? Pero en los círculos cristianos americanos, usted no puede poner la radio sin oír un mensaje de ellos. Y estas personas predican la gracia de Dios. La gracia de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tuviste que levantar a un Pablo. Tuviste que levantarlo porque aún tus propios discípulos, tus propios apóstoles todavía no entendían la magnitud de tu gracia. Todavía, Señor, luchaban y a ti te plació usar al más legalista de todo el mundo, al fariseo de fariseos, Señor, el más celoso de su religión, el peor. Es que, Señor, tú haces lo que a ti te da la gana. Tú te burlas de todo el mundo. Tomaste al más legalista de todos y lo convertiste en el predicador de la gracia. Ay, papá, de verdad que tú tienes un buen humor. Gracias, Señor, por revelarnos esa gran verdad. Gracias, Señor, porque descansamos en ti. Gracias, Señor, porque yo no tengo que tratar de ser cristiano, lo soy por la gracia de Jesucristo. Gracias, Señor, porque yo no tengo que congraciarme ni tratarme de ganar tu favor, porque ya lo tengo en Cristo Jesús. Y cuando caigo y fallo, aunque no quiera, porque como dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer a veces no lo hago y hago lo que no quiero hacer. En esta lucha entre el estira y jale de la carne y el espíritu, a veces fallo. Qué bueno es saber, Señor, que tu opinión no cambia de mí, que sigo siendo tu hijo y me sigas amando incondicionalmente. Te adoramos, te bendecimos. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos la próxima semana esta bendición.